1993. En realidad, dentro de los rasgos de personalidad, sin embargo, hace alusión de manera de fuerza normativa de la Constitución, de supremacía constitucional y algunos procedimientos de reforma constitucional, ¿no? En realidad, esta Constitución peruana de 1993 se va a componer pues de un preámbulo de 206 artículos distribuidos en 6 títulos, 16 disposiciones finales y transitorias. Como todas las constituciones modernas, cuenta con una estructura que está dividida tradicionalmente en una parte dogmática y orgánica, ¿verdad?, que reconoce derechos en la parte dogmática, libertades, principios que inspiran a la Constitución, y en la parte orgánica que establece pues los mecanismos jurídicos que garantizan los fines en que inspiran el principio de la separación de poderes. Y como decíamos, dentro de sus principales rasgos está básicamente la incorporación de estas figuras, así como también de la apertura a la protección internacional de los derechos humanos, ¿no?, dentro de esa Constitución, con la finalidad de prevalecer. Por ejemplo, el tema del aspecto republicano, democrático y social de derecho, básicamente siempre lo vamos a encontrar en el artículo 3 y 43 de la Constitución, al establecer que el Estado peruano es una república democrática con autoridades elegidas por sufragio popular en una contienda pluralista, y bajo los principios de un Estado de Derecho, ¿no? Pero también vemos el aspecto social, pues, ¿no?, cuando nos estamos refiriendo al Estado social de Derecho, ¿no? A ese aspecto el Tribunal Constitucional, digamos que se detiene en aquellas implicancias de nuestro modelo de Estado y precisa que se sustenta pues en los principios esenciales de la libertad, la seguridad, la propiedad privada, la soberanía popular, las funciones del poder y el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el desarrollo al que hacía mención del bloque de constitucionalidad, en realidad por experiencias constitucionales un poco que, a decir de las enseñanzas o experiencias, pues duran que han permitido básicamente dentro de la Carta Constitucional y que se van conformando en torno a un conjunto de ciertos principios, de leyes, de tratados de derechos humanos, los cuales van creando, ¿no?, en lo que los franceses han denominado el bloque de constitucionalidad, ¿no? En nuestra Constitución del 93, esa actividad del Tribunal Constitucional peruano se ha venido, si se quiere, complementando a través de algunas sentencias, con algunos alcances un poco importantes, con algunas de sus disposiciones, con algunos precedentes vinculantes que nos permiten observar un cambio importante en comparación con algunas constituciones precedentes, ¿no? Un poco como que se cuestiona la idea de que una constitución es codificada, que es inmutable y que sin embargo es capaz de generar dentro de ese contexto en un tiempo un cuerpo de normas con aprobación de los tratados, de principios, de sentencias que enriquecen y sobre todo complementan a las fuentes del derecho constitucional. Luego vemos un aspecto de la fuerza normativa de la Constitución, que si bien no es una disposición expresa, no existe básicamente expresamente referida a la fuerza normativa en la Constitución, con una vinculación inmediata, tal como sí lo es para el aspecto de la supremacía constitucional. Sin embargo, en su articulado encontramos algunas disposiciones que podrían un poco permitirnos realizar una tarea de interpretación, ¿no?, como en el artículo 38 de la actual Constitución, que dispone que todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución, ¿correcto? Disposición entonces que está aludiendo tanto a los gobernantes, a los gobernados, así como una visión en conjunto de la sociedad y de su articulado, pues al generarse esta concepción como si se tratase de un esquema que dentro de su recorrido normativo consagran una especie de
supremacía normativa o de fuerza normativa de la Constitución. A decir de la supremacía constitucional, básicamente son dos también los artículos que hacen mención a dicho punto, como son el artículo 51 y el 138. El 51, que hace referencia expresa a la primacía de la Constitución frente a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico, y el 138, que alude a un posible conflicto de la Constitución frente al contenido de una norma de inferior jerarquía en un caso concreto específico, ¿no? Básicamente, lo que se hace aquí es atender a que la Constitución es un pacto, no olvidar eso básicamente, un pacto entre gobernantes y gobernados antes de que una norma fundamental suprema, ¿no? Es decir, nos permite reconocer este valor normativo, jerárquico de dicho pacto, asimilando pues este contenido complejo y entender que la Constitución básicamente es suprema y que se refiere a la condición jerárquica de esta Constitución respecto a las normas de ordenamiento jurídico, ¿correcto? Y si hablamos de los procedimientos de reforma constitucional, pues la Constitución peruana, al igual que la mayoría de las constituciones del mundo, digamos que en su artículo 206 tiene un especial procedimiento de reforma que dificulta su rápida enmienda, sí, pero nuestras constituciones digamos que pertenecen al grupo de las rígidas, ¿correcto? Y en palabras del autor Bryce, pues en cualquier caso, si se trata de hablar de estabilidad de alguna constitución, más que depender o no de su procedimiento de reforma, van a depender de las fuerzas sociales y económicas que permiten y sustentan dicha condición. ¿Cuáles son los rasgos generales de esta Constitución? También nos permite evaluar desde el punto de vista de la apertura de la protección internacional de los derechos humanos. En nuestra Constitución hemos dicho que nuestras disposiciones finales, la cuarta específicamente, nos permite generar este criterio de protección internacional de los derechos humanos a partir de que, agotada la vía interna, podemos recurrir nosotros tanto a Comisión como a Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder encontrar protección en los mismos. Popular, la acción de inconstitucionalidad y la acción de mayoría del pueblo,